Comenzamos con la conferencia inaugural de esta 19 edición de la Escuela de Feminismo Rosario de Acuña, con su directora aquí en la mesa. Y siempre decimos, ¿se dan cuenta? Siempre decimos que Amelia no se la puede presentar, ¿no? No se la puede presentar porque todas sabemos quién es. Pues yo creo que hay que presentarla más. Yo ya estoy al revés de todo. Ya he decidido, justamente porque creo que como a veces creemos, bueno, porque somos buena gente, ¿no?, que las cosas que ellas han contado y se han conseguido están, pues no las repetimos. Bueno, pues Amelia, y voy a leer ahí para no equivocarme primero, es muchas cosas. Tiene una dilatadísima carrera académica, es doctora en filosofía, es catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED, pero también tiene una gran carrera como generadora de pensamiento feminista, y esto es muy importante, con publicaciones como Sexo y Filosofía, ¿no?, que siguen siendo referentes a día de hoy, y que además es una producción que ha continuado a lo largo de toda su vida y que, si me permites, Amelia, tiene una característica que no solo habla del concepto general, sino que parte de la realidad para conceptualizar y para decir dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Y eso creo que es muy importante. No es abstracción filosófica, que sí, lógicamente, porque es una filósofa, sino que es mucho más que eso. A eso une nuestra vida. A eso une la vida y los derechos de las mujeres, y por eso es tan importante lo que nos cuenta Amelia, y por eso Amelia se la llama la maestra, ¿no?, una de las grandes maestras del feminismo, pues como es un movimiento global e internacional, el feminismo internacional, porque si el feminismo es internacional, tú tienes que ser internacional, ya está. Además ha desempeñado, ha tenido, entendiendo, sabiendo que el feminismo es un movimiento político, pues también se ha dedicado a la política, se dedica activamente a la política, lo crean o no, lo crean o no, se dedica activamente a la política. De hecho, parte de sus conferencias son más políticas, es una unión entre filosofía, feminismo y política muy interesante. Y por eso es muy importante que esté en el Consejo de Estado, ¿no?, en ese gran consejo en el que, en teoría, pasan todas las leyes importantes, todas las normas importantes, y en donde Amelia, una de sus funciones es mantener el rigor y la defensa de los derechos de las mujeres, y hasta a veces diría que el sentido común, si me lo permiten, pero esto, bueno, es porque yo no soy filósofa, no tengo esa categoría, así hablando en lo pequeño, permítanme. Amelia tiene otra característica, y es su complicidad con el movimiento feminista, y permítanme que lo diga, de base, con las asociaciones de mujeres que hemos llamado casi siempre, ¿no? Y eso es muy importante, porque eso también ha permitido que ese activismo de base se nutra también de la academia, y también que Amelia, si ella me lo permite, se nutra del activismo de base, conozca lo que hacen las asociaciones, los que hacen las feministas en ciudades como Gijón y en otras muchas partes de España. Y luego tiene otra gran característica, que cuenta muy bien, es una gran divulgadora. Cuando se escucha a Amelia, solo sales convencida, solo sales, y encima lo entiendes. Porque nos acerca conceptos complejos del ámbito, insisto, de la filosofía, de la política, que a veces exigen un conocimiento especializado que no todo el mundo tenemos, y logra hacernos de puente. Y eso es muy importante, crear esos puentes entre la academia y la calle, si me permiten decirlo así, para seguir creando conceptos, generando teorías y haciendo propuestas. Creo que es una de las grandes habilidades de Amelia. Y miren, hay otra característica muy personal, y es que es profundamente irónica y divertida. Profundamente irónica y divertida. Y es muy importante ser conscientes de que es irónica y divertida para entender lo que nos cuenta. Yo creo que es importante. Por lo menos, para mí es una de las claves para la interpretación del discurso de Amelia. Y también es un elemento, ya saben, un recurso para conseguir amenidad en temas tan complejos, tan importantes y tan duros.
y tan duros, porque estamos hablando de derechos, estamos hablando de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos, y por lo tanto tan duros como los que trata Amelia. Amelia es una de las grandes y se codea con las grandes, y por eso se codea con nosotras. De verdad, créanme, por eso se codea con nosotras. Y nosotras con ella. Bueno, ya creo que con cierta torpeza he presentado a Amelia, a la directora, y además quiero insistir en ello, a la directora de la Escuela Rosario de Acuña de Gijón, de la Escuela Feminista Rosario de Acuña de Gijón, a quien vamos a tener, como siempre, el placer de escuchar, ¿no? Y encima va a ligar esta conferencia inaugural con otra figura absolutamente imprescindible, ¿no? Del feminismo. No va a hablar de Marcela Lagarde, pero sí va a hacer referencia a otra de las grandes, como es Marcela Lagarde y la obra de Marcela Lagarde. Pues nos quedamos con Amelia Valcárcel, como no podía ser de otra manera. Muy buenos días. Después de que cuando te acaban de presentar te dejan así como en estado de relativa parálisis, dices, ¿y ahora qué digo? ¿Ahora qué digo? Bueno, primero doy las gracias. Muchas gracias, Ana, alcaldesa de esta ciudad, que ha tenido varias ya. Bien vamos por ese lado. Yo creo que yo al primer alcalde que conocí me quedé muy impresionada. Pues la autoridad impresiona. Recuerdo a nuestra alcaldesa Mapi el día que tomó posesión. Recuerdo que todas las feministas, comadres, nos alegramos muchísimo. Y nos fuimos a celebrarlo con ella en una especie de cosa que no llegaba a casa, que tiene ahí en unos guapos praos. Y a altas horas, la 1 de la mañana o así, nos volvíamos para Oviedo las que éramos de Oviedo. Y yo pensé, y seguidamente verbalicé, creo que Gijón dice tener 2000 años. Pues debe ser la primera vez en 2000 años que quien rige la ciudad se ha quedado limpiando los platos del convite que ha hecho con sus amigotas. Esto no ha ocurrido nunca, seguro, antes. Es más que probable. Yo no creo que las mujeres introduzcamos en la política valores especiales que solo nosotras tenemos. No, hay de todo y solo tienen ustedes que mirar el panorama por si creían en este optimismo y ver que no. Pero sí es cierto que la entrada de mujeres, sean ellas quienes fueren, en la vida pública, le ha quitado a la vida pública muchísima rigidez. Es decir, las formas sí cambian, es decir, son menos rígidas, están menos ataviadas de pompa, ¿no? Y a veces eso está muy presente en el feminismo. El feminismo, Ana, alcaldesa, es un igualitarismo de tal raíz, tan fuerte y con tales estaciones históricas igualitaristas, por ejemplo, por la abolición de la esclavitud, que es una de las causas que el feminismo ganó. Recordemos siempre que la abolición de la esclavitud fue llevada a cabo por el movimiento feminista. Es que las victorias también tendemos a levantarlas y a hacer como que no las tenemos, ¿no? El feminismo casi siempre se ha comprometido con las buenas causas. Y digo casi siempre por si hubiera alguna vez que no lo hubiera hecho y salvarme yo de decir que he hecho una afirmación excesiva. Esta introducción, digamos, de las mujeres en la vida pública en todas las sociedades abiertas
en todas las democracias, siempre propicia, en efecto, una dejación de pompa. Y de alguna manera también hace aparecer los modales de la democracia como algo distinto de los modales de las sociedades autocráticas y cerradas. Yo recuerdo a una querida amiga, que ya no está, que se fue a hacer su tesis doctoral a Noruega. Luego acabó siendo una habitante de tu ciudad, alcaldesa. Y cuando volvió de Noruega, tras pasar unos años allí, y vio un programa de Balbín, que se nos acaba de ir, dijo, qué falta de color hay aquí en todo. O sea, solo había señores trajeados de oscuro, hablando de sus cosas, como si sus cosas fueran las cosas significativas. Y ese es un problema que seguimos teniendo. Es decir, cuesta mucho hacer entender a la gente que está en la política a veces que las cosas que el feminismo señala como urgentes son cosas urgentes que hay que hacer, que no son unas cosas que les pasan a ellas. Dice, ¿quiénes son ellas? ¿A ti quién te trajo al mundo? Por empezar por algún sitio. Las mujeres mismas todavía no somos conscientes de que somos la mitad de la sociedad. Es decir, vivimos en la costumbre de un estatuto minorizado tan antigua que realmente nos cuesta pensar que encarnamos lo universal. Que después de todo no somos una especie de peculiaridad, ¿no? Que dice, yo recuerdo los benditos años en que la democracia no sabíamos ni lo que era, o sea, sabíamos que no nos gustaba lo que había. Pero tener muy claras las ideas sobre por qué había y cómo de ser sustituido, eso lo teníamos que ir aclarando en una cosa que fue ardua. Cada vez que dábamos una demanda feminista, la poníamos en la mesa, en una reunión en que solíamos estar 20, de los cuales 2 éramos mujeres, las cuales llevábamos una cosa llamada agenda, no lo sabíamos llamar ni agenda, papelín donde decíamos, esto hay que meterlo en el programa como sea. Cada vez que decías alguna de aquellas cosas, más o menos aquellas otras personas miraban hacia el techo con expresión abrumada, luego te miraban a ti, luego volvían a mirar hacia el techo y ponían cara de incredulidad, a no ser que hablaras de cosas por las que ya se empezaban a sentir concernidos. Por ejemplo, recuerden, España era un lugar donde no había divorcio, es decir, la gente se casaba in eternum. Ellas se casaban in eternum porque había delito de adulterio. Esto es, ellos, a los varones, nadie les ha dicho jamás que no puedan usar su libertad sexual como bien quieran. Eran ellas las que se casaban in eternum, con los problemas que eso tenía. Pero aún así, algunos de ellos querían acabar, y algunas de ellas, muchas más, querían acabar con aquella muy enojosa situación. Y entonces decías, oye, lo del divorcio... Ah, sí, claro, lo del divorcio, sí, hombre, el divorcio. Ah, sí, el divorcio. Pero que no se ofenda a nadie, hay que decir, sí. Entonces empezaban a buscar una formulación que no resultara nada. Y tú decías, bueno, está lo del divorcio, está lo de la abrogación del delito de adulterio. ¿De qué se ríe este imbécil? O sea, 6 años en la cárcel. Pero, a ver, ¿dónde está la broma? Bueno, ya, el aborto. Ah, no, eso sí que no. El aborto, eso sí que no, porque recuerdo a uno que me dijo muy serio, yo a mis hijos los quiero mucho. Ya. No había puesto yo en duda eso en ningún momento. Simplemente yo decía algo así como, parece que hay diversas situaciones en las cuales una mujer quiere no seguir con su embarazo y tiene muy buenas razones que presentar para decir que no quiere y quiere ser ayudada
a hacer justamente stop al embarazo. ¿Cómo? No. Eso no. Por razón tenían. La primera vez que me dijeron, ¿quién quiere dar un meeting en un sitio que casualmente queda a 100 y pico kilómetros por una carretera llena de curvas en la que no esperamos que vaya nadie a escucharnos? Y como no quería ir nadie, pues me tocó a uno, que era el que menos pintaba, y además a mí. Para allá fui, en cuanto dije la palabra aborto, se organizó una en aquel pequeño lugar inimaginable. O sea que después de todo, aquella gente sabía de lo que hablaba, sabía dónde estaban las resistencias. ¿Ha dicho alguna vez el feminismo en algún lugar respetable que el aborto sea una cosa buena? ¿No, verdad? Vale. ¿Nos parece una cosa buena? ¿No, verdad? No. Nos parece, sin embargo, que existe el derecho para una mujer de decidir en plazo si va a continuar o no con su embarazo. Sí. ¿Qué ley tenemos? La mejor posible, una ley de plazos. Recuerden durante cuánto tiempo hubo, por el contrario, supuestos de despenalización que se utilizaban de un modo terriblemente torticero y provocaban verdaderamente situaciones que ninguna de nosotras aprobaría. Tuvimos que dar esa batalla. Nuestra alcaldesa estuvo en esa batalla porque entonces era jefe de gabinete del Ministerio de Igualdad. El Ministerio de Igualdad era una cosa que había antes. Y a lo mejor con un poco de suerte lo vuelve a ver. Nunca se sabe. Simplemente fíjense en este corto trayecto que va de 2010 a 2022 y vean por qué cantidad y cuántas vicisitudes ha pasado la política feminista en España. Cada vez que hay un cambio de gobierno, ¿de dónde salió el tren de la libertad? De aquí. Cada vez que hay un cambio de gobierno hay alguien que cree que tiene que hacer algo. Lo intenta y la mitad de nuestro esfuerzo se va en avanzar y la otra mitad en resistir. Es así. Siempre en esta doble dinámica. ¿Y desde dónde avanzamos y desde dónde resistimos? Hay tres sólidos pilares, siempre en el feminismo. Está el feminismo académico, que realmente, cuando es bueno, es sensato, estudia y piensa, debate y profundiza, produce una buena teoría que ayuda a construir una buena agenda. Está la teoría, está la academia, en efecto. Está, además, la política, es decir, las mujeres y algún varón que están en política y están directamente convencidas y convencidos de que hay cosas y cambios que deben realizarse. Recuerden siempre esto, la política no produce los cambios, los convalida. Los cambios se producen en la sociedad. Y cuando la política es buena, normalmente acompaña al cambio, lo hace más fácil, hace un tránsito más fácil. Si por el contrario la política se quiere, como sea, oponer a un determinado tipo de cambio, la situación se vuelve muy otra, es decir, quiere retornar a un pasado que ya incluso la sociedad no admitiría. Tenemos a la academia, tenemos a la política, tenemos al activismo. Sin el activismo feminista no habría cosa. Es decir, esas tres cosas tienen que ir siempre en sinergia. La academia, la política, el activismo. Cuando esas tres cosas funcionan en sinergia, se producen cambios graduales que son poco como sentidos en el momento que se producen, como todo lo que se hace bien, pero que cuando contemplas un periodo de tiempo no muy largo, 10 años, una década, ves que el cambio se ha producido. En el feminismo, si digamos como
un conjunto que opera dentro de una sociedad abierta. Estas tres cosas siempre, cuando funcionan bien, producen los avances. Recordemos siempre que en el feminismo siempre hay 4 cosas. Son 4, siempre son 4. El feminismo es un conjunto teórico, explicativo de las situaciones. Es decir, señala ciertas situaciones, las dibuja y dice, esta situación que antes te parecía quizá irrelevante, no lo es. Es un asunto importante, hay que fijarse en ello. La primera fase, la primera ola del feminismo fue la más difícil de todas, porque señalar algo tan evidente resultaba complicadísimo, porque estaba naturalizado. La nuestra es la primera sociedad que cree que varones y mujeres valen lo mismo. Lo cree, o lo dice. Lo dice y lo cree un poco menos, porque luego mantiene ciertas prácticas que parecen poner muy en duda esta, digamos, declaración. Es decir, pero el feminismo, aunque solo fuera declarativamente, es uno de los grandes actores sociales. Nuestras sociedades están convencidas, varones y mujeres valen lo mismo. Vale. Eso en el siglo XVII no había llegado a la conciencia de nadie. Simplemente. Ayer yo, con estas gafas que llevo, que ustedes se dirán, ¿por qué esta señora nos trae estas gafas de sol? Porque me han hecho una intervención de cataratas y resulta que sin esto los ojos duelen directamente. Cuidadito. Tuve que dar una conferencia a mi UNED con las mismas gafas. Y recordé, por ejemplo, a los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos, de los cuales sobre Doña Isabel se hizo una magnífica serie, de las mejores que se han hecho, magnífica. Miren si es buena, que hasta en México les gustó y la veía todo el mundo. No es cualquier cosa. Y lo de México me lleva aquí. No es cualquier cosa. Cuando la reina Isabel muere, el rey Fernando, bueno, tiene que arreglar lo suyo, ¿no? Es decir, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Dónde gobierno? ¿Hereda mi hija? No, ¿aquí qué pasa? ¿El marido ese que tiene? No. En fin, hay que situarse. Pero cuando tenemos registrado lo que dijo, era una buena mujer. Era una buena mujer. No era una buena monarca, no era alguien como yo, más o menos. O sea, vistas después de todas las cosas, era una buena mujer. O sea, yo hice lo que me dio la gana, ella se aguantó como debía, y además nunca Hombre, tuvimos alguna pelea que otra, pero por cosas triviales, quién gobernaba y cosas así. En el fondo, era una buena mujer. Es decir, en el siglo XVI, la idea de que varones y mujeres valían lo mismo, sencillamente, no era una idea que estuviera en el paisaje de las ideas. La reina Isabel podía ser una excelente monarca, pero el juicio último que su marido hacía sobre ella era una buena mujer. ¿Qué les pasa a las buenas mujeres? Hombre, pues que en general se parece mucho a todo el resto de las buenas mujeres que existen. Es decir, no tienen nada de particular, excepto que son buenas. El feminismo es una lucha por alcanzar el estatuto de individuo. No me mires como a un colectivo, porque no soy ningún colectivo, soy yo. Yo. La palabra yo. Hay gente muy yoísta. Nos habremos dado cuenta, hay gente que... Yo recuerdo a un catedrático, sin ir más lejos, que yo conocía, que era incapaz de no decir yo en cada frase que pronunciaba. Se ve que le gustaba, o sea, estás aquí, yo, porque a mí y yo y a mí. Las mujeres
Yoizan poco todavía, yoizan poco. Pero es un aprendizaje aprender a ser un individuo y saber lo que puedes y no puedes hacer y por qué. A veces conviene llamarle a esto plantarse sobre los propios pies. Estar de pie en el mundo, con sustancia. Pues bien, siempre existe este conjunto teórico que se inaugura en el siglo XVII, porque es la primera vez que se da el giro que permite salir del cuadro, mirar el cuadro como se imagine un personaje de un cuadro que sale y mira lo que había y decir, oye, pero ¿no es extraño que sea un convencimiento general que ellas valen menos? ¿Y de dónde sale tal convencimiento? ¿Por qué? No será un prejuicio, no será una idea heredada. ¿Por qué se produce eso? ¿Porque Pulán de la Vaga era un genio? Hombre, era bastante simpático y desde luego uno lee sus libros y están bastante bien escritos. No, porque vivía en el primer ambiente en que las mujeres crearon la pretensión de que ya que no les dejaban los grandes empleos, ni la armada, ni la política, les dejaran la cultura, el preciosismo, el movimiento que se llamó de las preciosas. Y claro, él, Pulán, se había criado dentro de ese movimiento de cultura. Luego ya sus referentes eran otros. Entonces, ¿cómo es posible que estas, que mira, que la verdad se aclaran bastante bien, no tengan presencia? Escribe de la igualdad de los dos sexos. El contexto es el preciosismo. ¿El contexto cuál es? El contexto cartesiano. Es decir, ¿qué ideas admitiré? Cualquier cosa, porque simplemente venga avalada, porque siempre se hizo así, no tiene aval suficiente. El único aval es que sea resultado de un razonamiento poco menos que impepinable. Y no hay ningún razonamiento impepinable que pueda sustentar la idea de la inferioridad de las mujeres. La idea de la inferioridad de las mujeres, por lo demás, se había sustentado pues, en los textos religiosos, que es donde está mejor afirmada. Y una inferioridad de muy diverso tipo, ¿no? ¿Cuántas sociedades siguen creyendo esto? O sea, que las mujeres, después de todo, son distintas, están hechas de otro metal y hay que tratarlas de otra manera. A día de hoy, ¿cuántas lo creen? Ninguna. Lo siguen haciendo, pero ya no lo creen. Nos tenemos que dar cuenta de ese giro. Los talibanes no serían necesarios si realmente resultara para toda la sociedad tan claro que la diferencia existe. Cuando tú te obstinas, como el fundamentalismo islámico, por ejemplo, se obstina en mantener la diferencia, es porque te temes que después de todo puede que no sea tan fuerte y haya que estar fabricándola todo el rato. Es decir, que las mujeres son otra cosa inferiores, sí, para la cual conviene mucho no dejarlas ir a la universidad, echarlas de las instituciones educativas, no dejarles el tránsito público, que tengan que ponerse prendas especiales, que tengan que. Cuando una ley explícita afirma lo que antes solo con la costumbre ya estaba, hemos pasado de fase. En ese sentido, digo, existe una civilización feminista. Verdaderamente la idea de que varones y mujeres valen lo mismo está mucho más extendida de lo que incluso gran cantidad de partes del mundo quisieran creer. ¿Le tenemos tanto cariño a la tradición? Es muy curioso cuando para defender estos saltos se nos invoca el multiculturalismo. Yo debo decirles que a mí la teoría política canadiense cada día me cansa más. Es verdad, yo no sé qué les pasa en ese país que está sobrevalorado, la verdad, bastante sobrevalorado,
producen teoría política para todos nosotros. No se me rían. Deben estar inventando algo que ya nos enteraremos dentro de un lustro y que resultará algo sumamente peligroso. Porque no pueden parar de inventar este tipo de cosas. Primero hacen un artículo. Como el artículo tiene cierta difusión escolar, van y fabrican un libro. El libro, desdichadamente, alguien lo traduce y ahí empieza el peligro. Pero el asunto es, sí, porque unos son los peligros que nos llegan de atrás y otros son los peligros que nos pueden llegar de la pretensión de mejorar aquello que es difícil mejorar, sin ponerlo en riesgo. El feminismo tiene dos lugares de donde le están saliendo todos los peligros. Uno es la tradición, siempre. Lo que siempre fue así no hay por qué cambiarlo. Por lo tanto, atrás. Pero otro es aquella gente que es, hay que mejorar X. Otro es la gente que piensa el futuro. Por ejemplo, la gente que está pensando en términos de poshumanismo como, bueno, un lugar que deberíamos empezar a habitar cuanto antes. De esos dos lugares de propuesta, lugares normativos, es de donde nos llegan siempre los asuntos peligrosos. Vamos a la teoría política canadiense, el multiculturalismo. Pero, por favor, ¿para qué es el multiculturalismo? ¿Para qué va a ser? ¿Para mejorar la democracia? Hay que mejorar la democracia. Nuestra sociedad es una sociedad abierta, está muy bien, pero tiene que avanzar todavía más. ¿Y cómo se hace? Dice, pues Canadá está tan contento realmente como país del tipo político que tiene, que si ustedes entran en la página oficial de Canadá como Estado, verán que con uno de esos chuf que hace así como luz, tienen puesto ley de multiculturalidad. Pum, 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 pum. Eso les ha encantado. ¿Cuál es el desafío en Canadá? Hombre, tienes a la población india previa en reservas. No les vas a llamar población india en reservas, porque queda feísimo ya. Cuidado, lenguaje siempre políticamente correcto. First Nations. Primeras naciones. Mucho mejor, sí. Primeras naciones. Luego tienes que, como tú has sido un país de acogida, tienes una minoría india que viene de la India. Minorías musulmanas, de Pakistán, minorías africanas. Alguna minoría latina, menos, porque la verdad les gusta más quedarse en el piso de abajo. Y todo el mundo tiene que ser parte de una sociedad bien ordenada. ¿Qué hacemos? Declaramos que la diversidad en sí misma es un valor. Y empiezan a aparecer bellísimos términos que luego van a enseñarnos que tienen maneras, que es, la nuestra es una sociedad diversa. Es mucho mejor una sociedad diversa que otra que es indiversa, no diversa. No sé, una cosa que haya que es distinta. Bueno, y la diversidad en sí misma es riqueza. Me vale como proclama política, pero analíceme usted a ver si es verdad. Que no sabemos. O sea, el análisis y las proclamas son dos cosas. No. Es diversa, la diversidad es buena. O sea, si usted lo dice. Entiéndame, no estoy diciendo que no. Digo, analicemos a ver. Pero una sociedad diversa tiene que ser inclusiva. Ya tenemos alumnos diversos que además son inclusivos. ¿Y cuánto hay que incluir? Pues a ver, el problema ahí es, encuentra el mínimo común denominador. Tienes que encontrar el mínimo común denominador. ¿Realmente hemos sido capaces de encontrar un mínimo común denominador que no sea la Declaración Universal de Derechos Humanos? De momento ese es el mínimo común denominador de lo que nos parece una vida digna. Aquella vida en que todas esas libertades y ese sistema de seguridades esté, en efecto, admitido por todos y puesto en práctica. Eso es lo que hay. ¿Qué pasa cuando algunas de las prácticas de una determinada sociedad chocan con la declaración?
¿Quién tiene que ceder? Solo 2 apuntes sobre el muy diverso e inclusivo Canadá. Uno, en el que estaremos completamente de acuerdo. Vean, vamos a ver los Pawnees, un grupo étnico, los indios Pawnees. Pues los indios Pawnees tienen un tipo de jefatura. El jefe es además garante de la suerte de la comunidad. Por lo tanto, un jefe Pawnee es elegido mediante un complicado ritual que incluye bebidas que sacan del estado de conciencia corriente, drogas, bailes, cánticos, sueños premonitorios, y entonces a través de todo un complicado ritual en que todo eso se mezcla, alguien dice, el jefe tiene que ser fulanito. Tú no les puedes, pónganse canadienses, tú no les puedes decir a los Pawnees, bueno, eso estaba muy bien, pero a partir de ahora lo vamos a hacer con esta urna, se va a presentar quien quiera y vamos a poner unas papeletas, ¿vale? Dice, pues entonces el jefe pierde justamente lo que le hace jefe, que es esa característica, posee una magia, que es lo que queremos que tenga la jefatura. Si no hay eso, la magia no sale de la urna, de momento. Cuidado, que hay gente que por ella, si por ella fuera. De momento no. Entonces Canadá dice, bueno, para los jefes de las First Nations, el, digamos, método democrático corriente de la elección mediante presentación de candidaturas y votación no es exigible. ¿Por qué? Porque queremos que las First Nations se consoliden y sean lo que vienen siendo. Vale. Se entiende bien de qué va el multiculturalismo en este caso, ¿no? Bueno, tú quieres, te parece más importante conservar las tradiciones de aquellos grupos que, digamos, extender la democracia corriente que probablemente los disolvería. Probablemente. Vale. Pero ¿qué pasa cuando la comunidad islámica te dice es nuestra costumbre que un varón pueda tener 4 esposas legítimas? Por lo tanto, como aquí respetamos las costumbres de los grupos, a partir de ahora el Estado de Canadá ha de plantearse muy seriamente que el matrimonio puede darse entre un varón y varias esposas. Hay 2 maneras de superar esta situación. Por arriba, es decir, lanzándola al empirio. Diciendo, no, más mejor, vamos a hacer una ley de matrimonio en que se puedan matrimoniar entre 7 de todos los sexos que quieran. ¿Ya está? Entonces lo suyo entra. Pero no es eso lo que te están diciendo. Te están diciendo, dices, respetar a todas las culturas, lo mío es un encuadre cultural evidente, con además un cierre religioso muy potente, por lo tanto, respétalo como es. Y en un momento dado dicen, bueno, pues ¿por qué no? ¿Quién tuvo que levantarse? ¿Las feministas? ¿Cómo que? ¿Cómo que en una sociedad democrática va a tolerar el matrimonio poligínico? ¿Pero por qué? No es que es su tradición. Dice, sí, nosotras también teníamos muchas tradiciones, nos hemos deshecho de todas, o de casi todas. O sea, pero vean qué fácil es introducir a través de una buena idea algo que, para lo que esa buena idea no estaba prevista. Máxime si detrás de ello existe un grupo de interés que quiera además, por ejemplo, los países del Golfo, pagando mezquitas, imanes. Bien, diversidad. Oh, qué buena es la diversidad. En sí misma. No preguntamos quién es diverso, para qué es diverso. Ahora todo es diverso. La diversidad es fantástica. ¿Cómo sabemos cuándo un grupo pretende ser diverso? El caso del Islam fue muy claro. Los ayatolás, cuando hicieron su revolución en Irán, se dieron cuenta de que estaban despertando escasa simpatía, excepto en gente muy peculiar, como Foucault, por ejemplo. Gente muy peculiar. Entonces, sí, porque había que acabar con el sistema, y si para acabar con el sistema hay que acabar con la vida, pues acabamos con la vida, ¿qué problema va a haber? Fiat justitia e pereat mundus.
Entonces, ¿cómo hacemos? Dice, no podemos evitar caerles mal, pero vamos a hacer que se avergüencen por ello. Y contratan a un gran estudio de publicidad que les fabrica una palabra, islamofobia. Vaya palabra tan exitosa. A partir de entonces, todo lo que te parece mal de esa forma extrema religiosa, en realidad no lo puedes decir porque estás malo, estás enfermo, estás mal, o sea, tú eres el que está mal. ¿Cómo es esto de la fobia? Alguna de ustedes, digo yo, que tendrá alguna fobia. Todo el mundo tiene alguna. Hay gente que tiene agorafobia. Es decir, que ante un espacio abierto, ¿cómo se manifiesta una fobia? Ante por ejemplo, sequedad de boca, sudoración de manos, temblor en las rodillas incontenible y situación de extrema angustia, taquicardia, eso es una fobia. Hay gente que tiene fobia, yo que sé, aracnofobia a las arañas. Miren que las arañas, las pobres, son así. Es decir, que tú coges un zapato y la que va a salir perjudicada es la araña. Eso está cantado. Pero no, hay gente que no. Hay muchísima gente que le tiene miedo a volar. El 60% de los que se meten en el aparato, que no está mal. Es decir, lo notas cuando alguien tiene fobia, empieza a presentar todas. Pero alguien ante la visión de del Taj Mahal, una típica arquitectura islámica turcomana, nota que se le ponen las manos de no sé qué manera y empieza... ¿No, verdad? Luego, no va a ser verdad lo de la islamofobia. Ustedes se ponen ante la mezquita de Córdoba, sin ir más lejos, y notan que les pasa todo eso. ¿No, verdad? Cuidadín con las palabras que acaban en fobia, porque todas son producto de diseño. ¿Para qué? Para prohibirte ejercer la crítica racional a algo que no sabe argumentar su presencia en el mundo, como una presencia compatible con las ideas sociomorales de una sociedad abierta. La manera de blindar esa conducta es llamarle fobia, a que no la aceptes. Y claro, el feminismo tiene un máster en fobias que no veas. O sea, tenemos un máster. Y todos los días se inventan una más y generalmente cae encima de nuestro grupo. Yo creo que hasta los que andaban a favor de la subrogación, le llamaban subrogación, ¿no? Como si fuera una hipoteca. Es decir, esta gente que cree que comprar y vender criaturas es una cosa que puede hacerse, se inventó una palabra que ya hasta ellos mismos se reían, le llamaban surrofobia. Sí, que estabas en contra de la maternidad subrogada. Es decir, primero se inventaron lo que la maternidad se subrogaba. Y ahora, se subroga una hipoteca, pero lo que es una maternidad, vamos, a ver un poco de sensatez. Pero ya era la surrofobia. Por favor, o sea, ya el mecanismo es como el tonto de la tiza verde. ¿Hasta dónde lo quieres llevar? Pero hay otras, bueno, que tienen mayor... ¿sí? Tienen más... Últimamente hay una gente que es transfoba. Yo creo que soy transfoba. Y la mitad más una de ustedes son unas transfobas, todas. Todas. Aunque la mitad más una de sus amigos y amigas hayan tenido o piensen llegar a tener amores homófilos todos los que les dé la gana, como es lógico y natural. Sí, pero ¿cómo se han ganado ustedes, que las veo, en la pinta la dan? ¿Cómo se han llamado ustedes? Esto de la transfobia ustedes se lo han trabajado de alguna manera, ¿no? Y luego es más, si van más allá, acabarán ustedes en TERFs. Y si ya pasan, ya en TERFAS, que es como lo más peor que hay. Eso es ya lo último. Marcela Lagarde, nuestra querida amiga, una de nuestras queridas maestras de feminismo, la que escribió este magnífico libro,
los cautiverios de las mujeres, donde vienen enumerados uno por uno, con toda paz y sencillez, todas las formas de minoración a las que un ser humano puede ser sometido si es mujer. Últimamente Sterfa se enteró de la noche a la mañana y trae un disgusto que no vean. Bueno, sí, no se me rían, ya sé que últimamente hasta nos hace gracia, no nos disgusta nada, que nos llamen ni eso ni lo siguiente. Pero la primera vez es como los cuernos, duelen más cuando salen. Luego ya se va haciendo una cierta costumbre y no pasa nada. Marcela Lagarde, dígame cualquier feminista que tenga un papel, que lo haya tenido, que haya conseguido un nuevo espacio de libertad, que haya edificado cualquier discurso que hayamos podido usar, que en este momento no esté siendo acusada de transfobia. No existe. ¿Qué está pasando? Y les decía, en el feminismo hay 4 cosas. Hay un conjunto teórico, ciertamente. La parte más difícil fue la primera, por raro que nos parezca, porque fue realmente señalar el fenómeno. El feminismo ilustrado llevó eso y lo convirtió en un debate. El feminismo sufragista llevó adelante las 3 grandes libertades de las que disfrutamos. Las libertades civiles, las libertades educativas, las libertades políticas. Sin esos no estaríamos aquí. Y al feminismo contemporáneo le han tocado los grandes temas de la paridad, que es un tema irresuelto, y de la globalización. Nada menos. Y el enorme tema, naturalmente, de la disposición del propio embarazo, lo que llamamos derechos sexuales y reproductivos. Y el tema, justamente, de la normalización de la homosexualidad, que la ha hecho el feminismo. Nada de andar diciendo que si en no sé qué bar una vez, no sé quién una vez, se pegó con... ¿Quiénes han sido las legisladoras que han llevado adelante eso? Es que ya es... no hay que más bien señalar, o si no entramos en un discurso ajeno, que no hay por qué, con su propio santoral, que tampoco hay por qué. Cuando alguien está en esto y dices, bueno, si en la teoría esto más o menos ves la línea, ¿dónde empiezas a ver que se sitúa la divergencia? Siempre 4 cosas: teoría, agenda, vanguardia. Esas. En el feminismo, teoría, agenda, vanguardia. La vanguardia es aquellas y aquellos que se comprometen a llevar a cabo la agenda, pero la agenda es lo determinante. Esto es, si alguien en el siglo XIX dice yo soy sufragista pero estoy en contra del voto de las mujeres, tendríamos cierto derecho a decir que sufragista más rara es esta. Bien, vale. Si alguien dice yo soy liberal, pero la verdad no tiene que haber elecciones, ¿cómo? O sea, bien, agenda. ¿Cuál es la agenda feminista? La agenda feminista es la que nos va a permitir saber de qué lado estamos. Porque si alguien no comparte la agenda feminista y por el contrario tiene otra, aunque se esté llamando con el nombre de feminista, lo que nos hace es afianzar los ejemplos anteriores de incompatibilidad, de oxímoron. ¿Cuál es la agenda feminista? La agenda de la paridad, la agenda de los derechos sexuales todavía en buena parte del planeta y en otras partes del planeta agendas que aquí se solventaron a principios del siglo XIX, que no te casen, por ejemplo, tus padres, por obligación, el matrimonio como venta y no como contrato entre 2 iguales.
Los derechos educativos en Afganistán le han sido interrumpidos a la mitad de la población y vean qué política internacional estamos haciendo para poner a esa gente en orden. Ya no digo una política bélica, digo de influencia. Si les estamos diciendo recibiréis subvenciones sí y solo si interrumpís esta manera de proceder, porque las necesitan, ¿eh? Desde luego fueron a Noruega por ellas y les dijeron que los ministerios de Exteriores también tienen la obligación de ser feministas a día de hoy. ¿Por qué? Porque lo son de países que son feministas. La agenda del feminismo, lo recordaba antes Ana en sus declaraciones a la prensa, está abierta por páginas muy diferentes, pero es una agenda de la que conocemos de momento el contenido relativamente bien. La agenda feminista incluye que los varones puedan competir en las competiciones deportivas de las mujeres. ¿Se les había a ustedes alguna vez ocurrido que esto perfeccionaría muchísimo la capacidad de las mujeres de labrarse ellas mismas un cuerpo capaz de competir? Que debe ser una cosa estupenda. Yo, como no lo tengo, pues lo envidio mucho. No. Incluye el que una criatura que no se comporte exactamente como tópicamente se pedía en el pasado, que se comportaran de una manera estrictamente diferente varones y mujeres, sea llevada al llamado sexo contrario, quiera que no, o inducida a llegar a él, va a ser que no. La agenda feminista incluye los vientres de alquiler, que una mujer para y venda a su criatura a un agente. Parece que no, hay dos agendas ahí, y la agenda queer no es la agenda feminista. Vamos a ver, si no distinguimos esto, ¿cuál es la agenda? Esta. Los cautiverios deben ser abolidos. ¿Cuáles? Todos. ¿Cuándo? Cuando se vaya pudiendo. Ahí es donde entra el elemento prudencial. ¿Tengo fuerza para esto ahora? Quizá todavía no. ¿La puedo llegar a tener? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Qué haré? Eso es una agenda. Marcela, en este libro, que no es precisamente flaco, enumera. A veces yo, ante este libro de Marcela, digo, Marcela ha querido volver a escribir El segundo sexo. ¿Verdad? Mira. Luego lo miras y dices, mira, la propia definición de cautiverio, he señalado una, hay muchas más, ¿no? El cautiverio, caray, me han operado bien. El cautiverio, un momento, a ver si no, El cautiverio es el contenido político dominante de la condición histórica de la mujer, que hace de las mujeres particulares, concretas, minorías políticas. Eso es el cautiverio. Que transformen lo tuyo en una minoría política. No, todos los cautiverios, ¿para qué? Para alcanzar ¿qué? El verdadero estatuto individual. Que no haya ninguna merma a ser posible. Esta condición es una condición utópica, pero sí en el mejor sentido. Es decir, no la puedes poner en un lugar ni en un tiempo concreto, pero sabes que es el horizonte de lo deseable y que pelearás por él. Y que además introducirás en agenda cuantas cosas hagan que ese horizonte se transforme en verosímil, en más verosímil. Les insisto. Vamos a ver si con esto. Vamos a ver. A ver qué les parece. A ver. ¿Qué pasa cuando alguien intenta tomarte el pelo definitivamente y hacer lo que se ha llamado siempre entrismo? Primero, el feminismo empieza a tener buen nombre, hablándolo con Alda Facho, otra persona a la que merece toda nuestra estima y que últimamente la pobre es terfa. Sí, le ha pasado también, se ha metido a terfa.
¿No se ha dado cuenta? Antes era Alda Facho y ahora es la terfa de Alda Facho. Ya está. Está fatal. Se metió el mismo día que Marcela, ¿eh? Sí, fue el mismo día. Les dieron la convalidación de terfa en el mismo momento. Cuando una persona como Alda Facho, que ha estado toda la vida en ONU peleando por los derechos de las mujeres en ONU, lo cual es muy importante por lo siguiente, porque el feminismo es una política internacional y a ti te interesa que se produzcan cambios en lugares que son especialmente remisos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía el feminismo? Alda Facho dice, la palabra feminismo en ONU no se podía ni decir, ni pronunciar. ¿Qué hacíamos? Género para acá, género para allá. Es punto de vista de género, el género. Entonces, esto, digamos, lo iba convalidando. La agenda era lo importante, no el lenguaje en que la contabas. Mire, tiene que haber escuelas para niños, tienen que poder llegar al segundo nivel educativo. Tienen ustedes que propiciar que en las elecciones también se presenten mujeres, por ejemplo, en los poderes locales. Tienen que, ¿sabes? ¿Y esto por qué? No, por la cosa del género, que es muy importante, que la tenemos aquí muy clara, porque la otra agenda, el otro cautiverio del que no hemos hablado es la violencia. Es decir, un sistema de poder no se mantiene sin violencia. Por lo tanto, bajar la violencia del sistema es primordial. El sistema necesita constante violencia. No la percibimos porque estamos acostumbradas. Es como el ruido que hace la Tierra al girar, que tampoco lo oímos. Y creo que monta un ruido por lo visto extraordinario. Es decir, la agenda exige como primer planteamiento el rebaje sistemático de la violencia, pero en nuestro mundo, si hemos de creer, por ejemplo, a Pinker, y yo en esto me parece que sí, nuestro mundo lleva, por extraño que nos parezca, un gran rebaje de violencia en las últimas décadas. A no ser que alguien ahora nos lo quiera cambiar desde Moscovia y devolvernos al orden antiguo. Es decir, el feminismo tiene mucho que pensar, porque el feminismo piensa el mundo. No piensen que el feminismo piensa en las mujeres, que curiosamente una minoría. No, el feminismo piensa el mundo. Y lo entiende bien porque tiene un gran punto de vista. Nace de la Ilustración y nunca ha perdido ese deseo de iluminar las cosas. ¿Qué hace cuando el feminismo adquiere buen nombre? Eso pasa más o menos en los años 90. Antes no. ¿Por qué? Dice, ya se llevan varias conferencias internacionales, la de México, la de Nairobi, se llega a Pekín, por fin. Y bueno, ya se puede decir, feminismo, bueno, sí, vale. Qué curioso. Entonces hay una gente a la que se le empieza a apetecer quedárselo. O sea, a ver un momento, esto está bien. ¿Por qué no lo hacemos nuestro? Dice, porque no somos feministas, caramba. Dice, bueno, no hace falta. Lo único que queremos es el nombre. ¿Y cómo lo vas a hacer? Dice, voy a cambiar el lenguaje. Orwell puro. ¿Cómo? Dice, pues verás tú. Hay ciertas... para empezar, estas feministas, desde verdad, son una gente que quiere frenar la violencia inscrita en el sistema. Tú de eso ni caso. No es tu asunto. No es tu asunto. Y, por ejemplo, entenderán probablemente las muy abyectas que eso de la prostitución es violencia sistémica, ¿no? Pero violencia sistémica de verdad, no simbólica, ¿no? Ahí puesta. Tú, ¿cómo? Vamos a ver. La prostitución, como todo el mundo sabe, es un trabajo como otro cualquiera. Y se dice muy seriamente. Y si ves que no cuela, lo dices otra vez. Y luego otra vez. Hasta que cuele. Y no cambias el ritmo ni la canción, porque esa es la canción que quieres cantar, no otra. Y no admites ni esto que disuene. Dice, oiga, y si es un trabajo como otro cualquiera,
cómo es que hay que traérselas de fuera a las mujeres porque no hay voluntarias. Dice, ¿cómo que no? Yo conozco a una. Dice, ¿y esa una puede con todo el trabajo que hay? Si el problema es de cantidad. Fíjate, hay trabajos como otro cualquiera que los quiere la gente. Barrendero es un trabajo como otro cualquiera, ¿sí o no? Y ¿verdad que cuando se convoca a plazas de barrendero aparece gente? Y no hay que traerla engañada de Ecuador, del medio de África, no, aparece. Pues ya está, decimos que es un trabajo como otro cualquiera. Dice, no se lo acaban de creer, necesitamos tráfico. Dice, no es tráfico, es turismo. Son turistas. Vienen aquí, luego hacen un trabajo como otro cualquiera. Claro que suele presentar ciertas características terribles, ¿no? De enfermedad, como la indefensión adquirida, la disociación, unos problemas psiquiátricos de paquete. Se llama trabajo sexual. Y ya no se dice prostitución. Y no se dice putas. Son trabajadoras sexuales. Dice, o sea, que usted le cambia el nombre y entonces a partir de ahora las trabajadoras sexuales exactamente ¿qué hacen? Dice, no, es que lo vamos a regularizar. Había una cosa llamada sufragismo, que era una parte del feminismo, que se pasó 100 años hasta que consiguió quitar la regulación. Las muy brujas, oye, 100 años allí, dale que te pego, hasta que consiguieron regular. En España una tal Clara Campoamor era la abanderada de ese asunto, fíjense. Eso no es lo peor, en Inglaterra una tal Butler, que eso sí que tiene gracia, ¿eh? Eso es panota. Eso tiene... Uy, a ver. Ni caso. Va a haber sobre esto una política común, dice que cada Estado haga lo que quiera. En Estados Unidos cada Estado hace lo que quiere y en Europa lo mismo. Alemania, regularizado. ¿Qué han conseguido? Aumentarla y regular. Porque como dicen los aficionados a eso, por otro nombre puteros, es que cómo vas a ir a uno de estos prostíbulos, digamos, si parecen funcionarias. O sea, yo no voy a que me atienda una trabajadora sexual que está allí prácticamente como una funcionaria diciendo, a ver, ¿usted a qué quiere exactamente? Déjeme que lo anote y luego ya vamos viendo. No, yo quiero lo de siempre, jolín, yo voy a lo que voy. O sea, hay que dar libre curso a la violencia, traerse mujeres de donde sea, engañadas o no, porque muchas no vienen engañadas, saben que van a ser prostituidas. Lo que no se imaginan es cómo ni cuánto. ¿Ustedes creen que esas actividades varoniles hacen que mejore la convivencia entre ambos sexos? Es muy de dudar. La prostitución está por debajo de lo que un ser humano merece. Y todo lo que se les ha ocurrido es llamarle trabajo sexual. Pero es lo que es. Los vientres de alquiler, es altruismo. Se llama maternidad altruista. Dice, ¿qué? Sí, claro. Es maternidad altruista. No era compraventa de criaturas y quitarles... ¿Cuánto hace que las mujeres tienen patria potestad? 30 años. Es que nuestros derechos son muy recientes. La pornografía. La pornografía todo el mundo sabe que es... rebeldía. ¿Rebel qué? Rebeldía. Es una rebeldía contra lo establecido. Dice, ¿qué es lo establecido? Anda, que tienes tú que estar allí tú solo para ello. Bueno, con otros, ¿no? Pero es una actividad que quita tabúes. Cuando empiecen a escuchar rebeldía, tabú, alrededor de una actividad sexual,
den un paso atrás y miren con la mirada más tranquila a ver qué es lo que hay exactamente dentro del objeto. Más allá, el sexo está convirtiéndose prácticamente en irrelevante, porque estas dicen que su condición de pertenencia al sexo hembra no tiene que limitar ninguna de sus posibilidades como individuo. El sexo se está convirtiendo en irrelevante. Vamos a superar por la izquierda esta vez. El sexo es irrelevante. Es tan irrelevante que se asigna al nacer. O sea, están allí en la sala de partos y a según ven lo que sale como las muñecas de los años 50, sin sexo, con un tampón más o menos le asignan uno. Como todo el mundo sabe, ese es el método normal, ¿no? Vamos mirando y al tresbolillo, este quiero, este no quiero, vamos diciendo quién es macho y quién es hembra. Y se lo tenemos que decir a todas las células del cuerpo, claro, porque como tienen la santa manía de ser o XX o XY. Y no, a ver, no. El sexo es un espectro. Vamos, esa es la vieja teoría de Weininger, ¿no? Otto Weininger, uno de los mayores misóginos de la tradición occidental. O sea, macho y hembra son extremos, casi todo el mundo está más o menos por el medio, y el sexo en realidad es una cosa que se piensa. Que el sexo es una cosa que se piensa, el sexo es realidad biológica pura y dura. Sí, pero existen los intersexuales, ¿sí? 1 de cada 400.000 nacimientos es tal que puedes decir, hay que atribuirle un sexo porque no es claro cuál tiene. De lo que es una anomalía, igual que sería una anomalía tener estos 2 dedos pegados, y no sería, oye, los seres humanos nos dividimos entre yo, que tengo los 2 dedos así, y todos los demás que sois cisquiridios. Un poco de tranquilidad. No. Es decir, el problema en una sociedad abierta, todo puede ser sometido a debate. Todo. Por eso hay que empezar a pensar mal cuando algo queda fuera del debate porque se le mete la palabra fobia al lado, para que no se pueda debatir. Pero el sexo ni se asigna ni se elige. Simplemente el sexo está ahí y tiene una función muy clara, la reproductiva. Para que la señora Butler, la mala, no la buena, haya podido decir que el sexo no existe, durante 600 millones de años más o menos, la gente se ha venido reproduciendo a través del sexo. Ahora, si nos espera un futuro poshumanista en el cual resulta que la revolución sea pues la de un mundo feliz, o sea, hay un frasco en el que los embriones llegan a la madurez, lo ignoro. Pero de momento decir cansadas no contribuye a entender el mundo, y mucho menos la opresión de las mujeres, porque las mujeres están oprimidas a causa de que su sexo es el femenino, no de que les hayan asignado no sé qué. Cuando los ayatolas quieren fastidiar a alguien, no van a preguntarle tú de qué sexo te sientes. Porque, para empezar, en el país de los ayatolas, el género sí que está profundamente dividido en sectores. Muchos. Y de eso no vamos a hablar hoy porque nos clausuran a Cadesa y no tendrías cómo defendernos. Porque, sí, yo quiero ahora presentarle mis respetos a nuestra alcaldesa Ana, porque en los últimos 4 años la acometida que está padeciendo el feminismo es tan fuerte que, aunque ella jamás me haya dicho nada, estoy convencida de que ha tenido que llegarle acometidas suficientes contra esta escuela, ante las que probablemente muchas personas que no fueran una feminista convencida, a la que yo conozco como siempre, como feminista, se lo hubiera pensado.
¿Por qué? Porque estamos dentro de una cultura de la cancelación. Directamente. ¿Qué se hace para llegar un poquito más allá de fobia? Cuando fobia no parece suficiente, se coge una cosa que se llama delito de odio y que estaba pensado para otra cosa y se lo aplica a lo que queramos clausurar. Porque en una sociedad abierta donde todas las opiniones pueden y deben concurrir, ¿cómo haces para deshacerte de una opinión que no quieres que exista? Ilegalizarla. Y solo la puedes ilegalizar diciendo que es una opinión peligrosa. Peligrosa para un grupo en concreto. El delito de odio fue instituido, y fue instituido además por las instituciones internacionales. Y Elena, tú que has pasado un rato en Europa, un cierto rato en Europa, sabes cómo son las instituciones, ¿para qué en concreto? Dice, vamos a ver, para la comunidad judía, para que la comunidad judía pudiera, de alguna manera, llevar a un tribunal a las personas que negaban la Shoah, es decir, el Holocausto. Ya saben que hay una serie de personas negacionistas que suelen ser además de ideologías terribles y que dicen eso nunca tuvo lugar, jamás ocurrió, es un invento, ¿no? Vale, delito de odio. ¿Por qué? ¿Por qué fabrico un delito en especial? Tú no estás injuriando a la comunidad, es decir, el catálogo de delitos no te llega. Estás diciendo que en realidad cierta comunidad está victimizándose, que nunca le ha pasado nada de verdad, y que, por tanto, te tomarás con ella libertades X, para proteger justamente, por así decir, la honorabilidad como víctimas, en particular de las comunidades judías, se crea el llamado delito de odio. En la Escuela Rosario de Acuña del año 19 fuimos denunciadas por la Fiscalía de Cataluña de Delitos de Odio, todas las intervinientes, y yo en primer lugar como directora, por delito de odio. El delito de odio, ¿cómo se solventa? Porque claro, una cosa es, tú dices, esto es un delito, pero un delito tiene vía penal y vía judicial. ¿Qué pasa con la llamada ley trans en proceso actualmente? Toma el delito de odio, lo llama transfobia y delito de odio, por si le va sonando uno con otro, y dice que una autoridad administrativa, no ninguna jueza o juez, decidirá si algo es o no delito de odio. 2, que será la persona que recibe la inculpación la que tenga que defenderse y no la persona que acusa la que tenga que probar. Es decir, invierte la carga de la prueba. Nos lleva, por lo tanto, a la cercanía del proceso inquisitorial, donde nada más ser llamado a alguien ante el tribunal de la Cruz Verde, se le decía, ¿de qué te acusas? Dice, ¿cómo? Si yo es que me trajeron, sí, pero tú sabrás por qué. Delito de odio, ¿cómo que yo? Pruébame que no, pruébame que no. Y luego, sin juez ni jueza, hay penas que van de los 2.000 euros a los 200.000. Muchas personas no llegan a tener 200.000 euros en su vida. ¿Qué les vas a quitar su piso? ¿Y cómo se incurre en delito de odio? Porque alguien te denuncia. En este momento hay una psicóloga en Andalucía denunciada porque dijo que hay que abolir el género. Y hay una gente que tiene una cantidad de género que no puede con él y no quieren ser abolidos o abolidas. Por lo tanto, la han acusado de delito de odio y esta señora, que por lo demás parece que en su práctica profesional es una psicóloga feminista con su crédito,
se ve expuesta a una multa de 120.000 euros más la inhabilitación por 5 años para el ejercicio de su profesión. ¿Se dan cuenta de que esta ley trans prevé penas por no llamar a un señor por su nombre femenino que él decida tener, que son mayores que por las injurias al rey? ¿Quién y a quién estamos dejando hacer este tipo de leyes? Para todo lo que tenga que ver con la libertad de expresión, yo siempre seré partidaria de John Stuart Mill, en eso y para el feminismo. John Stuart Mill dice: no se puede prohibir ninguna opinión. Una opinión puede ser errada, puede incluso ser malvada, tiene que poder ser expuesta. Las otras, que son mejores, acabarán con ella. No va a prevalecer. Porque la libertad de palabra es lo más importante, la libertad de expresión. ¿Puede ser mal usada? Claro que sí. Para eso que tenemos el delito de injurias. No, pero aquí nadie quiere el delito de injurias. Es más, las personas que os dedicáis a la vida pública y política sabéis que prácticamente el delito de injurias ya no existe. Vamos, a cualquiera que se dedique a la vida pública, su honor le ha sido inmediatamente retirado. Tiene que aguantar carros y carretas. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque con estas cosas lo que se pone en peligro es el suelo común al que llamamos democracia. Son más que inventos estúpidos. Son cosas que ponen en peligro la libertad de expresión, que es la sangre misma de la democracia. Los valores máximos de la democracia son la libertad, la igualdad y la solidaridad. Ese es el gran tríptico, sí. Pero sin libertad de expresión, nada puede ser ni libre, ni igual, ni solidario. La libertad de expresión es la sangre que hace que ese cuerpo viva. Hay gente que quiere limitar la libertad de expresión. ¿Para qué? Cuando alguien quiere limitar la libertad de expresión, solo puede ser porque realmente apetezca la existencia de una tiranía. Y no estamos aquí para darle gusto. Bueno, el sexo se elige, recuerden. ¿Esto forma parte de la agenda feminista? No. El sexo se tiene, lo traes puesto, pero no debe limitar jamás ni tus oportunidades ni tus capacidades. Esto sí es feminista. Vale igual para varones que para mujeres. Uno no tiene por qué tener privilegios, ni otra tiene por qué tener mermas. Por último, ¿se dan cuenta de que esta minoría tan activa jamás habla de la agenda feminista en ninguna ocasión, ni en ningún momento en que hay que hablar porque se ha producido un caso tal que exige decir, oye, ¿tenemos opinión sobre esto? No, solo tienen la suya. Y es que esa agenda es incompatible con la nuestra. ¿Por qué quieren apropiarse del nombre? Porque tiene buen nombre. Lo que eso nos asegura es que hemos adquirido buen nombre. ¿Cuál es su principal enemigo? Parece que nos han elegido a nosotras. El feminismo es su principal enemigo. Cuando hablan de violencia, somos los que más violencia sufrimos. No lo sé. No tengo ni idea. Eso hay que mirarlo con las estadísticas, a ver si es verdad. Es fácil. Se hace una comprobación. No. Sufrimos porque no aceptáis que somos los que más sufrimos. Es que sois unas no sé cuántos fósfobas o lo que ya haya, porque no os dais cuenta de la triste realidad, que es que en el sufriómetro tenemos un sufrimiento extraordinario que os negáis a poner por delante del vuestro.
que es donde tiene que ir, como todo el mundo sabe, porque todo lo que me pasa a mí es 100 veces más importante que lo que te pase a ti. Y ya está. Habiendo vuelto las cosas a su lugar, como se debe, ¿para qué nos vamos a mover de él? El principal objeto de toda su violencia siempre es el feminismo. Siempre. Es muy notable. Porque, claro, antes, en el antiguo orden, antes de que esta anomalía tuviera lugar, anomalía teórica, la cosa era el feminismo. ¿Recuerdan aquella gente que decía tan encantada, yo no soy machista ni feminista? Y a mí me recordaba una cosa de, bueno, en los años 30, que era que yo no soy, como es, ni fascista ni comunista, sino todo lo contrario. No me acuerdo cómo era. Dice, ¿cómo no vas a ser ni lo... Pues, hijo mío, cuando alguien dice eso es que es muy machista. Déjate de tonterías. Ya, valió. Todavía hay gente que está un poco atrasada de noticias y lo dice. Pero no hay por qué fijarse. Vale, una. Pero aquí es que eres el objeto número uno. Es decir, y ya aparece la selección de insultos, la señalación de víctimas, la cultura de la cancelación, todo. Esto es nuevo. Es decir, el viejo machismo es capaz de meterse dentro de esto. No, todo no. El viejo machismo es un viejo machismo corriente, está a lo suyo, y todo esto simplemente a veces hasta le divierte. Diciendo, mira, jaja, qué cosa más divertida está pasando ahora. Ya quería yo. Bien, esto es nuevo. Esto es nuevo. ¿Y de qué se están aprovechando? Fundamentalmente del camino vindicativo abierto por las personas homosexuales. Del camino vindicativo abierto por el feminismo para meter de trafullo una mercancía averiada. Muy, muy averiada, que es nada menos que la hipersexualización. En vez de ir a una sociedad en la que el sexo, después de todo, no es lo más importante que tiene una persona, se va a una en que el sexo es... ¿Cómo es? Es que la definición que viene en la ley trans es tan buena que no me va a salir de memoria, que es la vivencia íntima y personal. El sexo. Una vivencia íntima y personal. Ustedes todas las mañanas cuando así, según se despiertan, dicen, soy mujer. Me acaba de entrar una vivencia, que no puedo con ella. Me rebosa la vivencia, me sale por los poros. A cualquiera que toque lo mujerizo. No es así. No, las mujeres, por el contrario, llevamos más o menos 4 siglos desmujerenizándonos. Dice, antes éramos así, pero ya no, ¿sabe? Ya, entonces, ¿no te asustan los ratones? Dice, no. En serio, sí, ya ves. Qué poco femenina eres, sí, la verdad, no es lo único. Dice, y te gusta tener razón, ¿eh? Dice, sí, casi siempre. Eso es muy poco femenino, sí. Y tienes las pestañas largas, dice, ¿qué? A que mis pestañas son mucho mejores que las tuyas. A ver, ¿quién es más mujer aquí? ¿Me has mirado las pestañas? Cuando alguien toma lo episódico por fundamental, convierte a una cosa en un disfraz. Las feministas sabemos desde hace mucho que lo que se llama lo femenino es un disfraz. Y sabemos que a veces lo adoptamos con mayor o menor convencimiento y según la ocasión. Lo desdeñamos la mayor parte de las veces, es decir, no nos dedicamos a encarnar la feminidad, más bien al contrario, buscamos una especie de ida hacia el neutro común, ¿no? Vamos al mínimo común denominador. Con todo, se nos exigen todavía muchas cosas, la ley del agrado es muy pesante.
Pero la idea realmente de encarnar un estereotipo y decir que ese estereotipo es lo bueno y que además tú lo encarnas de un modo superior porque lo sientes desde dentro, yo no sé por qué la quieren despatologizar. ¿Me explico? Porque esta es otra palabra mágica. Hay que despatologizar. Vale. Hay que despatologizar todo aquello de lo que en efecto no puedas tener la sospecha fundada de que tiene algún elemento enfermizo. Miren, los sexos no son complementarios. Varones y mujeres no son complementarios. Machos y hembras no son complementarios. La ideología de complementariedad se ha usado siempre como cemento para soportar la desigualdad, ¿no? Los sexos no son complementarios, ¿de acuerdo? Pero tampoco son simétricos. Los sexos no son simétricos. La vivencia del sexo que tienen las mujeres no es la vivencia del sexo que tienen los varones, porque su posición no es precisamente ni simétrica ni complementaria. Luego, si cualquiera, desde una posición que no es la nuestra, nos quiere hacer pasar su vivencia del sexo como la vivencia que tiene que ser atendida, tenemos todo el derecho del mundo a negarnos a entrar en sus ideaciones mentales. No son las nuestras. Esto es bastante más complejo. No me da tiempo ni quiero desarrollarlo hoy. Y además, a las 11 hay que salir y las 11 son. Así que esto todo y demás para el coloquio, que tenemos 2 días y medio de estudio. Gracias.